Buenas tardes otra vez, hermanos unidos, Padre Luis Toro, también aquí de regreso en la segunda parte de defendiéndonos de los apóstatas. Porque esto no se acaba, esto no se termina. Abril 14, 2019, esta es la segunda parte de cómo se puso el tema el primero. Defendiéndonos de los apóstatas. Parte 2. Parte 2. Sí, y para eso pues no vamos a dejar de llamar al que hace esta obra, a este Dios que es verdadero, es invisible, pero está en espíritu y en verdad con nosotros. Vamos a hacer un llamamiento a Él, a invocarlo a Él y proseguir con los temas candentes que hemos tocado en el primer video. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre amado, que has querido estar con nosotros siempre y en todo lugar, ven y glorifícate aquí en estas enseñanzas con las que tú nos enseñas que eres tú el dueño de nuestras vidas y que nos has abierto caminos vivos para llegar a ti y que nos estás defendiendo tú mismo de quienes atacan la doctrina de vida que nos has venido a dejar por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar aquí gozándonos. Te faltaba un versículo más para completar acerca de lo que estabas expresando. Las balas. De la continuación de Mateo. Vamos a hacer un recuento. Primera de Timoteo 4:1, ¿ok? Es muy importante ese versículo porque es una bala de defensa que usted debe tener, hermano, para la hora que se acercan los protestantes, y no solamente los protestantes, sino las familias que dicen, yo soy católico a mi modo, yo no voy a la iglesia ¿para qué? Esos sacerdotes dan sueño, esos es una tira de mañosos con los niños. No, hermanos, estás juzgando, te estás haciendo Dios a esa gente que hace esas cosas. Pero ahora la hermana nos va a dar otra, para completar esa bala, nos va a dar eso y después vamos a pasar al otro versículo donde es otra, para que vean lo importante que es estar en la doctrina santa del Señor Jesús. Exacto, pero para poder empezar en orden tenemos que darle un recuento a todos ustedes, hermanos, que van a ver la segunda parte y quizás no han visto la primera. En la primera parte hablamos de la primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante, donde ya las Sagradas Escrituras nos explicaban que íbamos a vivir todo esto. Y dice así, ustedes han escuchado, el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que renegarán de la fe. Por eso este video es el segundo del primero que se llama Defendámonos de los apóstatas. Porque apostasía es aquel que reniega de la fe. Y es un pecado. Y es un pecado grave, resaltado por encima de todos los pecados a los ojos de Dios. Aunque no sea borracho, que no sea ingeniero, que no sea esto, lo otro. Aunque no baile pegado. Entonces, hermanos, son las Sagradas Escrituras. Ni Jorge, ni Emma, ni yo somos los que decimos esto. Estamos haciendo eco de las Sagradas Escrituras. Sí, hermana, y quería decir una cosa, que este video va por los... Si ustedes pueden volver al video de los mellizos que discutieron con el Padre Toro, escuchen ese video, pongan en YouTube, Padre Toro, mellizos. Ahí va a ser las atrocidades que hablan estos mellizos, que así como ellos, hay millones y millones de mellizos como ellos, atacando a nuestra iglesia, que ha sido bombardeada de hace 500 años cuando comenzó la apostasía, porque se salieron de la iglesia a través de Lutero. Exacto. Entonces eso ha provocado de que salgan casi 65,000 iglesias por todo, si se podrían llamar iglesias. Sí. Lo único que son centros de mantenimiento de pastores económicos nada más que los han. Mire, Emma tiene una sobrina que nos estaban contando que a ella le han sacado $2,000 en un año en eventos y en tickets y un montón de cosas, hermanos, y tiene más de 300 miembros. Imagínense la cantidad de dinero que ganan estos apóstatas porque son mercaderes de la fe.
Por eso acá la hermana ahorita le va a seguir con las balas que necesitamos para defendernos de ellos. Como un repaso para ustedes que están viendo la segunda parte, que quizá no vieron la primera parte, que de todas formas esperamos que vayan y la vean. Pero nosotros estábamos haciendo un recuento de la primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante, donde dice que el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe. Y a través del video de los mellizos en Paraguay con el padre Luis Toro, estamos dando a ellos como el ejemplo que está viviendo el mundo entero de los ataques tan feroces y cómo atacan a la única iglesia que Jesucristo pagando con su sangre fundó, la Iglesia Católica. En la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pero ya quedamos claros con ese versículo, hermana. Ahora entramos al otro versículo. Es un repaso. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Entonces ahí hablan de que ese apóstata es llamado, es visto ante los ojos de Dios como el hombre de pecado, como el hombre de perdición, como el hombre inicuo, que viene con el poder de Dios, incluso haciendo milagros, y que ellos son esa lista de personas de los que se pierden. Entonces no son cosa de nosotros. Esto no es una guerra que nosotros dijimos, ellos nos atacan, nosotros los atacamos. No, nosotros estamos aquí con la misericordia de Dios para explicar lo que ya nosotros recibimos como enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Pero resulta que aquellos que no se dejan influenciar, no se dejan asustar de lo que el apóstata, es decir, ese mundo de protestantes le dicen a los otros, asustándolos. ¿Cómo los asusta? Satanás a través de ellos, a todos los otros diciendo, Jesús ya va a llegar. Sálvense, vénganse para la iglesia y sálganse de la ramera, la prostituta, la iglesia católica, porque el Papa es el anticristo y él tiene la gorra, el 666 del anticristo. Una cantidad de barbaridades, y esas barbaridades es la que nos ha llevado a las Sagradas Escrituras y es completamente opuesto a lo que ellos dicen. Por eso en las Sagradas Escrituras dice que ellos, los que reniegan de la fe de esa manera, son los hijos de la perdición, los inicuos. Y ellos están en la lista de los que se pierden. Pero hay una lista de los que se salvan. ¿Y cuáles son? Los que recibieron el amor a la verdad. Así es. Eso es un repaso de la primera parte de este video para que continuemos con este segundo video. Entonces, atención, cojan un lápiz, un papel y apunten las citas bíblicas que les vamos a dar, sí, porque esos son balas, nuestras armas. Mire, hermana, mire, para que vean ustedes, hermanos, vamos a comenzar a leer el versículo, el capítulo 2. Dice así, ¿De qué? De 2 Tesalonicenses. Pero, dice que la palabra de Dios, pero hablemos, hermanos, Pablo obviamente habla de eso, pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús. Hablemos de eso, que eso es lo que ellos usan. Nuestro Señor. Ya viene Jesucristo, ya viene. Y de nuestra reunión con Él. Le rogamos, dice, no se dejen turbar tan fácilmente. Por eso, como dice católico ignorante, futuro protestante. Pero en castellano, como dice el padre Luis Toro, ¿qué quiere decir? Que no se dejen turbar. No se dejen cambiar la forma de pensar. Esa forma de pensar que nosotros ya recibimos desde niño, de la Iglesia Católica. No se asusten por manifestaciones del Espíritu, o rumores, o por alguna carta de Atalaya, de Mr. Smith que hizo su propia Biblia, o de los evangelistas que te meten las cosas, que te meten cosas ahí de palabras y te confunden. O por debajo de la puerta. Por rumores, por alguna carta, o que pasa por nuestras vidas. Que parece que fueran de Dios. Vea, estos son libros de Dios, léanlos. No, dicen que el día del Señor es eminente. 3. No se dejen engañar de ninguna manera. De ninguna manera se dejen engañar por estos anticristos. ¿Cuál es el versículo que habla de los anticristos, hermana Fanny? La segunda de Pedro, capítulo 2, 6. Es que hay varios versículos que hablan del anticristo, que son los que se salen de la Iglesia Católica. Es una cita bíblica. Pero es una cita bíblica en Juan 6, versículo 66,
que son los que no van a Cristo en el cuerpo y en la sangre. Entonces, ustedes vayan. Una bala para ¡Pam! ¡Paquete! Memorícese otra vez, hermana. Ese versículo es importante. Juan 6:6. Otra vez. Juan 6:6. Y dime que no. ¿O no? Como dice Padre Cristoro, o no. No se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía que lo está hablando la hermana y aparecer el adversario de la religión. Ajá. De la religión, de nuestra religión fundada por nuestro Señor. Mateo 16:18. Y yo te digo, Mateo 16:18, Jesús. Mire la decisión de Jesús. Eso fue decisión de Jesús. Y entonces, si a usted no le gusta, vaya y dígale a Jesús cuando usted se muera que por qué lo hizo. ¿Verdad? Ya, exacto. Eso ¿Qué dijo? fue decisión de ¿Qué Jesús. dijo? Jesús dijo, y en esta roca edificaré mi iglesia. Gústele a usted o no le guste. Lo que te ha atado en el cielo estará atado en el cielo de abajo y etcétera. Ahora, Lo que tú hagas le dio autoridad. ¿Y cómo le dio la autoridad? Le dijo, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo Lo que que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. mira lo que dice esto. Mira lo que hacen estos rebeldes de la religión. El instrumento de la perdición, el rebelde que se opone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado. Por eso se quejan de las imágenes, por eso se quejan de la Eucaristía, por eso se quejan de las iglesias, del Papa, de la confesión. ¿Por qué? Porque dice de la religión, el instrumento de perdición, el rebelde que se opone por encima de todo es considerado como, o sea, va en contra de lo divino y sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrarse como Él. A ver, hermanos. Esto es palabra de Dios y está ¿Qué hicieron los mellizos? en segunda de Tesalonicenses, versículos 4. 4 y qué más. Versículo 4 está todo eso. El 4 en rebelde adelante. que se opone por encima de todo lo considerado divino y sagrado, actúa el rebelde? que incluso se pondrá su trono en el templo de Dios para mostrarse como Él, como Dios. ¿Y qué Se cree dicen, Dios. qué dicen todos los protestantes? Que ese es el Papa el que se cree Dios. No. No es Estás verdad. mal Él entendiendo es- esta sagrada escritura. Mire ese mellizo, cómo maldice al padre Toro. Le dice, tú eres, ¿cómo se dice esa palabra de maldición en la palabra de Anatema. anatema? Tú eres un anatema. Le está ¿Quién diciendo será maldito? ese mellizo para hacerse? Ahí se está maldiciendo a alguien. Nadie tiene derecho a Y maldecir a le nadie. está acortando los días. Dijo que se le iban a cortar los días. Eso es ponerse en el lugar El de que esté Dios. libre de pecado, Que tire la primera piedra. Jesús lo dijo, nadie puede acusar a nadie. Entonces dice que no se dejen cambiar su manera de pensar, no se dejen perturbar, ni por escritos, ni por revistas, ni por papeles que ustedes lean, ni por palabras, ni por esas acusaciones de ese mellizo que representa a las A muchos acusaciones, mellizos. a mucha gente que acusa que la iglesia es la prostituta, la ramera, la bestia, es el Papa, que tiene el 666 del anticristo. Todo eso es toda la mentira, que yendo a las Sagradas Escrituras encontramos la verdad. Y es que, hermanita, acusan también a la Virgen, que es un tema muy grande que ya ustedes vamos a tienen hablar de ese preparado. tema. Que ya dicen Jorge nos tiene que tuvo preparado. más hijos. ¿Cómo se le ocurre que Dios eligió a una mujer pura Exacto. para que el verbo se haga carne Dios, y que ella se va a acostar con otros hombres y Exacto. tener hijos? Dios llena La a una encarnación de mujer. María es pura. Dios llena a una mujer, como dice Emma,
Las cosas de Dios tienen que ser santas y puras. Él quiso así. ¿Y qué? ¿Y qué? No, es que no saben entender, en la mente de nosotros es tan pequeña que no comprende que para los hombres que José Claro. fue el esposo de María, pero para las cosas divinas, María es la esposa. Exacto, Exactamente. hermanito De- apóstata. Bueno, la hermanito, esposa de hermanito, Madre de Dios. le quiero decir una cosita, hermanos. Mira, tú, hermano, que tú estás escuchando, estás tratando de aprender para transmitir, porque esto no lo queremos que agarres y lo tomes y nos escuches y critiques Y ya, cuando te no. sientas ahí, calientas el asiento y no haces nada. Si tú crees, busca estos versículos y tú analízalos Para y que puedas. ponte a hablar a la palabra de Dios Para que puedas a todas esas hablar. personas. En tu trabajo, En tu en tu familia. Exacto. ¿Por qué? En Porque, todo. ¿por qué? Porque católico ignorante, futuro protestante. ¿Por qué? Porque va a llegar un apóstata o un protestante y te va a decir, te llevo, vente, acá hay milagros, acá hay poder, Se canta, acá se baila. se canta, acá se baila, acá se... Eso Y nada es con la lo Eucaristía, mismo. eso Es lo mismo, ahí No. está Dios también, no es Así verdad. Y mira lo que dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses 9. Al presentarse sin ley con los protestantes, con el poder de Satanás, hará Claro, milagros, claro. señales de prodigios al servicio de la mentira, para engañar y pervertir a todos los católicos, ¿ah? A los que no acepten el amor de la verdad, como dice la hermana, que los hará salvos. Por eso Dios les está enviando las fuerzas del engaño. Dios manda fuerza del engaño, hermano. Porque Para tenemos que probar perseverar. nuestro... Exacto. Para que perseveremos Para- en el aprendizaje de su palabra. Porque su palabra es la que nos va a salvar. Por eso Dios les envía la fuerza del engaño, dejando que crean en la mentira. O sea, nos da el libre albedrío. Por eso la misericordia de Dios. Tenemos que tener nuestro propio albedrío para que nosotros podamos escoger entre el bien y el mal. Entonces continúa 12. Así serán condenados a fin de que todos los que no quisieron creer en la verdad, ahí viene la palabra, Exacto. porque les gustaba más el mal. El mal. Entonces tenemos que poner cuidado, hermanos, porque es que vivimos todos tan afanados en nuestros trabajos, en nuestro quehacer, en las preocupaciones, y no nos damos cuenta que hay una palabra viva hablándonos y que se nos va a llegar la hora. A usted y a mí nos va a llegar la hora, pero ahí se nos va a preguntar qué hicimos. ¿Y sabe quién nos va a ir mal? A nosotros. A Dios no. Dios es el que es, pero Él ya nos había dado su palabra. Que ni el apóstata, ni con palabras, ni con milagros, No, los ni con acabará con el folletos, soplo de su palabra. ni con palabras, ni con folletos, ni con acusaciones, ni con gritos No nos podrá. asuste, ni nos saque de la única iglesia de que Jesús fundó y que la pagó a precio de sangre. Tenemos que defender nuestra iglesia, Defendámonos, nuestra fe. defendamos que nuestra la alma venimos- del apóstata. Nosotros venimos transmitiendo esto de generación en generación. Nosotros no somos católicos ahora. Es más, todos nuestros hermanos separados y protestantes salen de la iglesia católica. Y si alguno nació en Han alguna sido secta, católicos, aunque sean sus abuelitos o eso. tatarabuelitos. Si alguno nació en alguna secta, el abuelo, el tatarabuelo o ha alguien sido católico. Por estaba eso, en la única iglesia. Hermano, por eso en el video primero mencionábamos de que todos estos hermanitos, así, todos estos mellizos que están en el mundo, la mayoría han tenido una gran afán en conocer la palabra. Eso es lo que da pena. Y el Satanás a ellos los ataca y los saca de las iglesias y los usa como instrumento diabólico para ir en contra del Señor. Exacto. Y lo que ha dicho la hermana ahorita es cierto, hermana Emma. Siempre, no importa atrás generación, cuántas generaciones atrás, siempre han venido del origen, del origen de la iglesia católica. Porque acá miren, en el 15, del 2 de Tesalonicenses 15 dice, por lo tanto, apunten, 2 Tesalonicenses 15, por lo tanto, hermanos, manténganse firmes. Manténganse Firmes y guarden fielmente La palabra. las tradiciones Porque que venimos les de enseñamos tradición. de palabra o por carta. Ay, Las ay, ay. tradiciones, La la iglesia es tradición. una tradición Es un apostólica. regalo de Dios
que nosotros podamos salir de la casa y tener una iglesia, tener un sacerdote, una celebración de la Santa Misa. Eso es un regalo de Dios. Reconciliarnos La con Dios. reconciliación. No temas, hermanos, si alguna vez caes en pecado. Porque ahí está la misericordia divina de Dios. A través del sacerdote esperando Vuelves. y puedo ir a confesar. Aunque sea aquella pecador, es alguien elegido por la sucesión apostólica para que él no represente a Dios, represente a la comunidad, pastoree a las personas en las parroquias, en los grupos de oración. Siempre tiene que haber un sacerdote que dé presencia de lo que es la doctrina sana del Señor. Por eso vamos a seguir. 15. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta, que los anime el propio Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios nuestro Padre, que nos ha amado, como dicen ellas, dando su misericordia, un consuelo eterno y una esperanza feliz. Él les dará el consuelo interior. La palabra le dará el consuelo interior y lo que hará progresar en todo bien de palabra y de obra. Amén. Amén. Qué belleza. Porque es que es esta palabra viva que está en acción, escrita aquí y en acción en nuestras parroquias, en nuestras iglesias. Por eso, manténganse firmes en las tradiciones. Es la misericordia divina actuando en las tradiciones, como hoy, Domingo de Ramos, que hice un video pequeño llamando a que vayan a esa Semana Mayor, donde Jesús se complace en hacer su gran obra de Y santificación. Jesús vino no para abolir las leyes anteriores, sino para Llevarlas a la perfeccionarlas. perfección. Y a ya no una los cosa escribió definitiva. en tablas ni nada, sino lo escribió en los nuestros corazones. corazones. Y es un misterio. Hey, hermanos, es que ¿quién puede descifrar todo ese misterio? Eso es espíritu y es verdad. Pero si está escrito y si fue histórico que Jesucristo vino y dejó todo esto por escrito para nosotros, no nos dejemos llevar de los que, confundidos en sus mentes, o por cartas, por papelitos, por insultos y por mentirotas, no te dejes confundir de que ya Jesús viene y salte de la ramera y salte de la prostituta. Eso Son no es tácticas la que iglesia tienen católica es la única iglesia, es decir, católica, la palabra católica quiere decir Universal. para todo el mundo, no hay otra, no hay otra. Claro. Y esa es pagada con precio de sangre. Y fue la única que fundó Jesucristo para que por siempre, por todos los tiempos, Él hacer una obra en bien de nosotros. Que no te dejes confundir por esos insultos y esas mentirotas. Porque la iglesia católica no es la ramera ni la Babilonia, ni la prostituta del Apocalipsis. No, es la esposa de Cristo Y del Apocalipsis. Y Cristo la cuida. Y todos esos insultos son de Satanás, que si ustedes se dejan llevar por las enseñanzas de la Sagrada Escritura, van a entender que todas las mentiras y acusaciones estaban escritas antes en la verdad a favor de nosotros. Pues no se vayan a volver apóstatas con los apóstatas. Por eso es así, pues, Ellos hermano. están en otros caminos. Claro, claro. Esos Claro. son otros caminos. Por eso, Los hermanos, caminos de la perdición. De la perdición. mira lo que dice Juan 14, versículo 5, y dice así: entonces Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús contestó, yo soy el camino, la perseverancia, lo que hablan las hermanas, Él es camino. la espiritual. verdad, nuestra doctrina sagrada del Señor Jesús y la vida eterna a través de eso. Pero ya lo conocen y lo han visto. Entonces dice acá, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya Jesús es lo que Si se me nos ha conocen dado. a mí, también conocen al Padre. Eso quiere decir que Jesús es Dios. Si me conocen a mí, los pentecostales, conocen al Padre. Los pentecostales tienen otra acusación contra la Iglesia Católica, diciendo que la Santísima Trinidad no existe, No que existe. eso es Satanás. Que es Satanás. Sabiendo que Jesús mismo viene a decirlo.
Y está en la Biblia. que el Padre está en él y él está en el Padre. Entonces los pobres hermanos que se dejan confundir de sus propios pensamientos, dice, pero es que mire que dice que el Padre está en él y él en el Padre, y después por allá dice que le va a dar otro, que es el Espíritu Santo, entonces él es el mismo. No podés, ni tú, ni entender yo, sus misterios. entender esos misterios de Dios a Nunca. nuestra manera. Para eso él No envió se le cree. a los que él le explicó todas esas cosas, a sus enviados, a los apóstoles, a nuestros sacerdotes, a la autoridad de la iglesia. Hay que dejarnos guiar por las enseñanzas de ellos, porque en la boca del sacerdote es donde está la sabiduría de Dios. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Sagrada Escrituras, que no me acuerdo en este momento dónde, pero lo dice en el libro de la sabiduría. Tenemos los primeros temas que tienes en YouTube, en Unidos Padre Luis Toro. Exacto. Fanny. Entonces, hermanas, hermanos en la fe, acá estamos en defensa de la fe, los apóstatas. de la fe, estamos en defensa de nuestra Iglesia Católica, De la fe, de la sana de la sana doctrina de Jesucristo. Entonces ya le hemos dado varias balas ahí para que ustedes se defiendan. Analicen eso, estúdienlo, porque de nada vale, hermanos, de que nosotros hablemos con ustedes, critiquen o hablan cosas cuando a las finales no hacen nada. Que Traten de aprender tal vez Ya de no, otros videos. ya Ahora vamos el a evangelio despertar. está a nivel, con la tecnología, está a nivel mundial. Y nosotros aparecemos acá para que lo pongamos en práctica. Para ponerlo en práctica. Con nosotros mismos primero y después con los demás. Recuperar a todos esos hermanos amados, seres queridos que se han ido a otras cosas y lo único que vienen es a crear confusión, a crear división, a sacarte el pobre, lo poco o lo mucho que hagas para mantener gente que a las finales lo único que haces son mercaderes de la fe, lo único que juegan con tus emociones y te hacen sentir bonito. Yo canto, yo bailo y te ponen las manos acá cuando a las finales es una espiritualidad muerta. Mundana. Y mundana. Mundana. Y Mellizos. exacto. Mellizos creen que saben. del mundo. Y no. Creen que saben. Están Si usted ve los creyendo en videos que se presentan, ellos entran con una seguridad, nos ven a nosotros los católicos como que ignorantes, que no sabemos, pero como sí. que nunca hemos hecho nada, como que somos paganos, fariseos. Y eso opuesto. Insultan, no sencillamente con la palabra, porque te hablan bonito, sino sencillamente ellos por dentro se burlan de ti. Se Y burlan sin de nuestra embargo, doctrina sana. nosotros Somos la que tenemos. ahora estamos despertando la madre iglesia, porque la madre iglesia tiene que despertar A sus para que esta gente ya no siga explotando la ansiedad, la falta de eso. Muchas personas se salen porque tienen problemas personales y muchas cosas que al final lo hacen es que peor se vuelven Que enemigos los de demás la madre de la iglesia. llevan a otro cuando lo ven mal. Los llevan al odio O porque a la tienen iglesia. un problema familiar o se divorció del esposo, de la O no esposa, tienen venga, vamos dinero. para allí. O buscando. Es que los hermanos apóstatas separados y confundidos han ido a eso por situaciones que nosotros No, que sentimos creen mucho. que Dios es una lámpara de Aladino. Pero- Me va a dar dinero, me va a dar como la cristianidad de la prosperidad. pero- Eso no existe. Pero nos duele saber que ustedes han caído ahí por situaciones que nosotros también vivimos, situaciones de dolor, de angustia, de soledad, y que han llegado al punto Es parte de la vida. de cegar la verdad. Porque Jesús dijo, si quieres seguirme, coge tu cruz y Amén. sígueme. Exacto. O sea, la cruz es todo lo que Jesús ha vivido en su pasión. Nos toca vivir a Exactamente. cada uno de nosotros. Por eso yo creo, hermanos, y lo vuelvo a repetir, la palabra libre albedrío es lo más, para mí personalmente importante, porque a veces nosotros caemos en situaciones difíciles en la vida por culpa de nosotros. No tiene que ver la iglesia. La iglesia no tiene que ver que tú hayas sido borracho, o hayas sido una prostituta, o hayas sido lo que tú quieras. La iglesia no tiene la culpa, menos Dios. Al contrario, Dios ha tenido la misericordia de darte una iglesia donde tú puedes pedir perdón, acercarte a recibir la Eucaristía, el cuerpo del Señor que gradualmente va entrando en ti,
y te va a cambiar, hermano. Pero Exacto. muchachos, Jesús vino por nosotros, por los Por los pecadores. pecadores. La iglesia de Él no vino pecadores. por santos, por pecadores. Claro. Él ha muerto por los pecados del mundo. Y está haciéndonos santos. Me da risa pero porque los cada hermanitos día. separados No. dicen que no pecan. Miren, ahora que me acuerdo, el pastorcito ese todo sarcástico, regaladito. Regalados. Oye, regaladito. Dice que El no regalado. peca. Dice que no tienes pecado. Si Eso hasta sí el fue un Papa caso. peca. Eres mentiroso. Eres un regalado. El diablo te ha regalado la mentira y te ha regalado a ti. Te ha regalado el demonio que tienes dentro de ti. No, y se burlan que nosotros Y tenemos... te va a regalar más todavía. Se burlan que tenemos santos, cuando él ya se cree santo aquí en la tierra, se cree santo ya. Pero mire, ahí les va pues otra arma. Es decir, la palabra de Dios, la espada. La palabra de Dios, pues Es de ya doble filo. el doble de doble filo. filo, ¿ah? Mire, y es que nos dice la palabra de Dios, tranquilos, hijitos, nos dice Dios, tranquilos. Hijitos míos, como nos tranquilo, habla. vea, esos apóstatas, esos rebeldes de la religión, esos que se van por otro lado y no van a los caminos vivos que yo les di, que no van a bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que no van a confesarse, que no van a recibir mi cuerpo y mi sangre, esos que no aman a mi iglesia, esos que me persiguen a mí cuando persiguen e insultan a mi iglesia, esos van a ser terminados. Mire, hermanos, mire cómo Dios los va a terminar a ustedes, con amor y misericordia. Mire cómo. Primera de Timoteo, capítulo Anote. 4, versículo 13. Dice el Señor con mucho amor y con la sabiduría de Dios a través de la iglesia, dice que va a terminar a los apóstatas, a los rebeldes, a los sin religión, A los sinvergüenzas. pero con amor. ¿Cómo? Con su palabra. ¿Pero cómo con su palabra? ¿Cómo? De tres maneras. Haciendo que todos nos dediquemos a la lectura de su palabra. Amén. Haciendo que los que ya entienden y se llenan de la palabra de Dios la prediquen. La transmitan, Y también hermanos. que se dediquen a enseñarla. Con esas tres formas de poder de Dios, en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, el Señor nos consuela diciendo, tranquilos, tranquilo apóstata, tranquilo que estás en las garras del demonio, sí, pero Las serás vas a- liberado. serás Vas a ser liberado. liberado. Con amor. Vamos a leerlo bien rico y despacito a ver cómo es que dice la Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Lee lo que me gusta como- 4:13. 4:13 dice así: mientras llego, Mientras llega Jesucristo, ¿qué dice? dedícate a la lectura, a la predicación y a la enseñanza. No descuides el don espiritual. No podemos descuidar el espiritual. Muchos de nosotros ha descuidado la espiritualidad en tiempos mozos. Y especialmente en esta Semana Santa. Claro. Apenas empezó hoy. En esta semana Dios se luce, se gusta, porque hace maravillas en los corazones. Empieza a darte amor a su palabra, a entender su palabra. Por eso dice, predica, enseña. No descuides el don espiritual. No descuides, porque recibirás mediante una intervención profética cuando el grupo de los ancianos impuso las manos. O sea, por eso les digo. Más despacito. Claro. Vamos a leérselo más despacito, Más y verá. despacito, léela. Está hablando de que se dejen